seguidor, aprendiz, alumno, son las palabras que definen a un discípulo cristiano. Radio Bea abre el salón de clases y tiene listos los escritorios para que los discípulos se sienten y con su Biblia en mano y su libreta de notas para apuntar, comencemos el programa El Discipulado. Nuestro propósito es aprender de la palabra para que luego usted pueda enseñar a otras personas. Ahora, vámonos con el equipo de producción porque ellos están listos para presentar el Discipulado. Bienvenidos. Muy buenas tardes, buenos días tal vez, o buenas noches, porque este programa circula en las redes sociales de La Voz Evangélica de América, YouTube, Facebook, Twitter. Allí también usted puede seguir este programa en cualquier horario. Pero en sus episodios de estreno no se lo pierda los viernes a las 14:30 horas, hora de Guatemala. Les saludamos a todos ustedes. Hoy vamos a estar en Mateo capítulo número 5, verso número 4. Vamos a abordar otra de las bienaventuranzas de muchas que Jesús pronunció. Y ya hemos tenido la oportunidad en programas pasados de ver la primera de su tan célebre Sermón del Monte. Y hoy continuaremos, estamos intercalando las bienaventuranzas de la Biblia, que es la temporada número 2. Antes de que les saluden mis compañeras, pues déjenme una vez más ponerles en contexto, leyéndoles algo que aquí apunté que me parece muy interesante, ser bien puntual para que quede bien aprendido y bien anotado. En el Antiguo Testamento, cuando Dios dio los 10 mandamientos a Moisés, Dios estaba comunicando sus instrucciones a través de declaraciones como, por ejemplo, no o no debes. Por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tomarás el nombre de Dios. Eso es no debes. Esta era una lista de acciones y males que el Señor nos está, en este caso al pueblo de Israel, les estaba evitando para que ellos pudieran seguir adelante en la conquista de llegar a la tierra prometida. Porque se recuerdan, casi en la primera parte de su peregrinaje es donde ocurre ese evento de los que Dios les muestra al pueblo los mandamientos. Pero note una vez más que el sentido de Dios al darle a Israel los mandamientos era ayudarles a través de ellos a evitarse de problemas para que pudieran llegar a la tierra prometida. Tenemos claro bien eso, ¿no? Hoy, años después, muchos años después, en el contexto de la Iglesia Cristiana Evangélica, nosotros no somos israelitas, somos la Iglesia del Señor, creyentes en Dios y creyentes en la palabra de Dios. Y esta también nos da una lista de mandamientos, ¿ya? Claro que el hacerlos no nos salva, lo que nos salva es la fe en Jesucristo. Pero ese listado de mandamientos lo que nos lleva es a tener vidas más sanas, emocional, física y espiritualmente. A lo largo de toda la Biblia, para eso son los mandamientos. Ahora, ¿por qué estoy hablando de mandamientos si el tema son las bienaventuranzas? Eso es una simplemente forma de entender las bienaventuranzas. Si entendemos los mandamientos, vamos a entender las bienaventuranzas. Por algún tiempo yo creí que los mandamientos eran una serie de requisitos. No lo son. Los mandamientos son
una serie de instrucciones que nos hacen mejores personas, primero delante de Dios y también delante del círculo relacional que yo tengo. Llegar a ese entendimiento cuesta, porque tenemos por encima la tradición, ¿no? La tradición nos ha enseñado todo lo contrario. ¿Cuántas veces de niños no nos decían, no haga esto porque se va a ir al infierno? Ya nos estaban condenando por eso, ¿verdad? O no haga esto porque X o Y ya venía la reprensión, una reprensión buena pero mal enfocada en su motivación, ¿no? Bueno, Dios nos dio los mandamientos para asustar, para limitarnos. Al contrario, Dios nos dio los mandamientos para que floreciéramos. Lo que pasa es que la religión, la tradición, al no enseñarlos correctamente, lo que hizo fue poner una división entre los mandamientos y las personas, de tal manera que era inalcanzable para nosotros los mandamientos, ¿no? ¿Quién podrá cumplirlos? Por eso tuvo que venir Jesucristo. Jesucristo no vino a quitar los mandamientos. Ojo, que Él mismo, Jesús mismo lo dijo, yo no vine a abolir los mandamientos, vine a cumplirlos. Ya. Repito, si entendemos perfectamente, si tenemos el enfoque claro de los mandamientos, vamos a tener el enfoque claro de las bienaventuranzas. Y por última vez, los mandamientos que Dios nos dejó a nosotros son para nuestro beneficio. De la misma manera, estimada audiencia, las bienaventuranzas son muy semejantes a los mandamientos. No son mandamientos. ¿Semejantes en qué aspecto? En que también son declaraciones que vienen de parte de Dios a través de su palabra, los cuales nos plantean bendiciones, formas de ser felices. Si yo le preguntara saliera a la calle y le preguntara a una persona, ¿cómo puedo ser feliz? Si esa persona no es creyente en Cristo, me va a plantear su perspectiva de felicidad. Me va a decir, mire, usted lo que necesita es relajarse, disfrute de la vida, disfrute de lo que tiene. Es la forma que él concibe o que ella concibe la felicidad. Si yo le pregunto a un empresario, ¿cómo puedo ser feliz? ¿Qué creen ustedes que me va a contestar el empresario de éxito? Tenga usted logros, dinero. Es la forma como él ha concebido la felicidad. Pero si yo le pregunto a la Biblia, ¿cómo puedo ser feliz? La Biblia me responde, necesitas recibir y experimentar las bienaventuranzas. Porque esas bienaventuranzas son esas bendiciones que recibimos que nos van a transformar, escuchen, de adentro hacia afuera. Ese es el error del mundo. El error del mundo siempre nos va a plantear una vida de superación externa. Si tienes, vales. Si tienes, vas a ser feliz. Si no tienes, eres infeliz. Pero las bienaventuranzas, que son esas declaraciones en la Biblia que nos muestran cuál es la perspectiva de la felicidad según Dios. Y eso no tiene que ver en absoluto con lo de afuera. Tiene que ver en lo absoluto con lo interno. Así que ahí les planteo una forma de entender las bienaventuranzas, que son las que estamos estudiando y seguiremos con la ayuda del Señor en esta temporada número 2. Dios quiere que lleguemos a nuestro destino. Dios quiere que alcancemos nuestras metas. Pero en sí, alcanzar nuestras metas no nos debe provocar la felicidad, porque nosotros ya deberíamos de ser felices. Las metas para nosotros no es el camino a la felicidad. Es la obediencia a su palabra, es la que nos va a llevar a la experiencia de ser felices, y en nuestro caminar vamos a tener logros y los vamos a ver como logros, hasta ahí. Pero no van a ser el elemento
que nos van a hacer felices, porque ya somos felices. Por eso es que hoy vamos a ver en Mateo capítulo número 5, verso 4, una forma de dicha de parte de Dios, que tiene que ver con llorar. ¿Quién iba a pensar que llorar nos conecta a la felicidad? Quédese con nosotros, porque con nuestras compañeras Esther Torres y Evelyn Díaz vamos a tener una charla basado en Mateo 5, 4, en el episodio de este programa, Las Bienaventuranzas de la Biblia. Un simpatizante del Evangelio vive de sus emociones. Un discípulo de Cristo vive de convicciones. Está escuchando El Discipulado. Muy buena tarde, hermanos, bienvenidos al Discipulado. Si este inicio estuvo profundo e interesante, imagínense qué más vamos a aprender. Las dos nos quedamos, sí, así. Exacto, las dos nos quedamos calladas y escuchando y de verdad aprendiendo. Sí. Así que usted en su casita, en su trabajo, donde usted esté, preste mucha atención al Discipulado, porque vamos a aprender, hermana Esther. Buena tarde. Buenas tardes, hermana Evelyn, hermano Carlos, y saludos a nuestros oyentes. Y así como lo dice nuestra hermana, nos tiene ahorita acá, hasta con nuestro cuaderno y lápiz en mano. De eso se trata el discipulado, que no solo escuchen o escuchemos, sino también seamos partícipes de dos maneras. Bueno, de tres. Un discípulo pone atención. Número 2, un discípulo apunta. Y número 3, un discípulo pregunta. ¿Ya? 3 cosas. Yo tengo la bendición de pertenecer a un grupo de discipulado, que por cierto hoy tenemos una reunión donde digo que el discipulador, nuestro discipulador, pues digo que a veces pasa penas, ¿verdad? Porque habemos ahí unas 3 personas que somos bien preguntones, ¿ya? Pero ¿saben qué? Aprendemos mucho de dos maneras, con las respuestas que él nos da, y aprendemos mucho porque entre todos aportamos, porque a veces nuestro discipulador dice, ay, la verdad que no me había puesto a pensar en eso, ¿qué piensan ustedes? Y entonces empieza la opinión de todos. Miren, yo encuentro aquí en la Biblia esto, miren, yo encuentro en la Biblia lo otro, etcétera, etcétera. Y cuando sentimos, ya hemos encontrado la solución al dilema que alguien planteó a través de una pregunta. Entonces, por eso es una bendición preguntar. Si usted, que nos está escuchando, quiere ser parte de un discipulado, un día vamos a abrir las puertas de la radio para que podamos recibir personas en nuestro discipulado. Eso sería extraordinario en una de las temporadas más adelante, de decir, bueno, vamos a irnos a un lugar donde podemos trabajar un discipulado con varias personas. Sería bonito. Qué bonito. ¿Ya? Sí. Tenemos aquí un jardincito bien especial, espacios aquí en la radio que pudiera ser interesante. Pero bueno, estoy soñando. Y se vale soñar. Se vale soñar y se puede cumplir. Sí, pero las metas empiezan por los sueños. Mateo capítulo número 5, verso número 4, si usted nos está acompañando y quiere seguir ese estudio, vaya a su Biblia en la versión Reina y Valera 1960. Luego pediré a nuestra hermana Evelyn que en la versión Dios habla hoy nos refuerce, y a nuestra querida Esther Torres la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Vamos a encontrar perspectivas diferentes de un mismo pasaje. Escuche lo que en la versión que normalmente nosotros utilizamos dice de Mateo 5:4. Bienaventurados. Ya después de varios programas saben ustedes que el original en el Nuevo Testamento es Macarius. Macarismos se les llaman los exégetas. Vamos a estudiar los macarismos. ¿Y eso qué es? Son las bienaventuranzas por la palabra Macarius. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Luego en la versión Dios habla hoy, van a ver algunos
algunas perspectivas distintas. ¿Qué dice Evelyn? Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Noten que ahí ya no se utiliza la palabra bienaventurado, sino se utiliza la palabra dichoso. Noten que ahí ya no se utiliza la palabra llorar, se utiliza la palabra sufrir. Muy bien. En la versión PDT, Esther. Afortunados los que están tristes, porque Dios los consolará. Qué bonita esa versión. Allí ya no se utiliza ni bienaventurados ni la palabra llorar, ni dichosos ni sufrir. Ahí son, en vez de bienaventurados, afortunados. Y en vez de llorar, sufrir, tristes. Bueno, ¿alguna vez ustedes han llorado? Sí. ¿Alguna vez han sufrido? Sí. ¿Alguna vez hemos estado tristes? Sí. Entonces esta bienaventuranza la debemos de aprender y la debemos de entender para poder disfrutarla. Bueno, hay una versión española que es la versión La Palabra. Escuchen lo que dice esta versión. Felices los que están tristes. Por eso me llamó la atención. ¿Puede una persona triste que está triste estar feliz? Suena contradictorio eso, pero en esta versión así lo tradujeron. Felices los que están tristes. Eso no se puede, humanamente hablando, no se puede. Emocionalmente hablando, o estás triste o estás alegre. Porque si estamos de los dos, ¿saben cómo nos van a llamar? Bipolares. ¿Ya? Lunáticos. Que estás de un lado para otro, y cambios así repentinos. Pero aquí nos están planteando, ¿felices los que están tristes? Ok. Vamos a explicar cada una de estas expresiones. Y por eso nos vamos a la exégesis. Ya avanzamos en la exégesis, porque cuando estudiamos la primera bienaventuranza del Sermón del Monte, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán, es el reino de los cielos. Allí vimos la primera parte de la exégesis, pero la vamos a repasar así para recordarla. Y no vamos a leer las escrituras, porque ya lo dijimos, tendríamos que ir a los episodios anteriores. Pero en cuanto a Mateo 5:4 y esta bienaventuranza de los que son dichosos por estar tristes, o felices los que están tristes, quien hizo esa declaración fue Jesús. Y es que Jesús venía recorriendo toda Galilea, dice Mateo capítulo número 4, porque ya a esas alturas la gente había sido impactada con la enseñanza y el mensaje de Jesús, que estos hombres proclamaron o hicieron que Jesús se volviera famoso. Entonces mucha gente le seguía, pero dentro de mucha gente estaban también 12 personas que iban a ser importantes en lo que Jesús estaba haciendo, los discípulos. Y entonces cuando Jesús da esta declaración en Mateo 5:4, no solo se está dirigiendo al público en general, sino también se está dirigiendo a sus 12 discípulos. Ahí ya vimos quién dijo y a quién. Luego, ¿por qué? Bueno, porque el Señor en el Sermón del Monte tiene un solo objetivo. Los israelitas en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, tenían un serio problema. Y es que ellos estaban siendo asediados por el Imperio Romano. Roma, en los tiempos de Jesús, era un imperio muy duro con los israelitas. Los gobernaban los romanos. Y socialmente hablando, los israelitas tenían una esperanza, un anhelo, un sueño, una meta. Es que su Dios los librara de el Imperio Romano. Ya no soportaban los insultos, las amenazas, los impuestos,
los maltratos, la violencia de los romanos en la sociedad judía. Y por eso es de que desde los días de Juan el Bautista se empieza a proclamar por primera vez una verdad, y es: el reino de los cielos ha venido a la tierra. Lamentablemente para el judío de ese tiempo histórico, lo primero que él pensó es que viene nuestra libertad romana, ¿no? Ya nos van a librar de este imperio. Pero usted y yo, que ya leímos un poquito la Biblia, sabemos que el Señor, tanto Juan el Bautista como el Señor Jesús, que fueron los primeros que proclamaron el reino de Dios en la tierra, no estaban hablando de sacar a los gobiernos de ese entonces, sino estaban hablando de establecer un gobierno en el corazón de las personas, que es el reino de Dios. Basta con pensar en aquel estudio que tuvimos aquí en el discipulado de Nicodemo, ¿verdad? Se recuerdan que cuando Jesús les dice: tienes que nacer de nuevo, el otro estaba pensando en meterse en el vientre de su mamá. De esa manera los judíos, los israelitas, pensaban sobre el reino de Dios. Es decir, ellos pensaban de que se iba a levantar un líder, un caudillo, y venía a derrotar a los romanos en una guerra. Eso fue lo que se imaginaron, pensaron y esperaron los judíos. Y entonces cuando vieron a Jesús: este es nuestro líder, este es nuestro libertador, pero no estaban pensando en el libertador del alma, del pecado. Estaban pensando del libertador de la aflicción del imperio romano. Y entonces, por eso es que llamó mucho la atención, no solo para los discípulos, sino para la gente en general, que de la boca del Señor Jesús se estuviera ya anunciando: el reino de los cielos es para ustedes. El reino de los cielos es para ustedes. Mal interpretado o bien interpretado, pues era una buena noticia. Eran noticias esperanzadoras para una sociedad judía que vivía bien golpeada por los romanos. Entonces ahí está. Por eso es que Jesús declaró esta bienaventuranza como una palabra de ánimo a este grupo de personas que habían sido históricamente maltratadas por un imperio romano. Y para cerrar esta primera parte, no solo hay un por qué, también hay un para qué, y es que el para qué tiene que ver con que Jesús tenía bien claro que su gente, especialmente sus discípulos, entendieran el concepto, ¿ya? Por eso es que ustedes van a ver en el proceso de la enseñanza de Jesús dirigirse al público en general y de repente hacerle preguntas a sus discípulos, ¿ya? Así en varios pasajes de la Biblia, esa era la dinámica de Jesús, ¿ya? Donde estaba enseñando a todos y de repente se dirigía solo a los discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús tenía bien claro que sus discípulos deberían de ser los primeros en tener con claridad las verdades del reino de Dios. No solo era una cuestión de oírlas, era una cuestión de entenderlas. Y es lo mismo que para nosotros en este tiempo, en nuestra fe en Cristo nos pasa. Uno lee y oye, pero a veces no lo entiende. ¿Cómo puedo yo vivir algo que no entiendo? Nos pasa como la del etíope con Felipe, ¿verdad? Que leía las escrituras y no las entendía. Y tuvo que Dios enviarle a Felipe y surge la pregunta famosa: ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué le contestó el etíope? No. ¿Y cómo voy a entender si no hay alguien que me explique? Y también fue la explicación de Felipe, que cuenta el libro de los Hechos, que en ese mismo momento
el impacto de esa buena explicación de Felipe provocó una reacción del etíope donde dijo, yo me quiero bautizar. Aquí está el agua. De plano estaban cerca de un río, ¿verdad? Y aquí está el agua, ¿qué me impide? Pues nada te impide, mi querido etíope. Y bueno, entonces se dan cuenta la necesidad de entender las escrituras. Amados hermanos, es aquí una bonita aplicación. A veces nosotros decimos, voy a empezar a leer la Biblia. Excelente, felicitaciones. Pero así como el etíope, Felipe le preguntó al etíope, yo les lanzo la pregunta a ustedes. ¿Entienden lo que leen? Y tal vez, si somos honestos, uno puede decir, bueno, tal vez del 100%, tal vez capto un 50%. Bueno, entonces ahí la necesidad de los discipulados, ¿no? Y ahí hay una justificación por qué Radio EA promueve estos programas. Porque cualquiera puede decir, ay, nos quitaron la música, ay, yo quisiera escuchar más música. Sí, pero debiéramos de reflexionar el hecho de que hay necesidad en el cuerpo de Cristo de que sus miembros no solo escuchen, lean, sino entiendan las verdades del reino, como a través de este sermón que proclamó Jesús en el monte, pues de eso se trataba. Muy bien, ahí les puse en contexto por qué Jesús declaró, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora vamos a hacer un análisis está corto el análisis de hoy. 3 palabras, 2 son realmente, 2 son, pero antes nos vamos a una pequeñísima pausa. Un simpatizante del Evangelio responde al llamado, tal vez otro día. Un discípulo de Cristo responde al llamado, heme aquí, envíame a mí. Sigamos escuchando El Discipulado. A ver, Evelyn, recuérdanos la bienaventuranza de este programa. Mateo 5:4. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. ¿Esa es en la versión? Dios habla hoy. Y escúchenla en la versión de Esther. Afortunados los que están tristes, porque Dios los consolará. Me gustó mucho esa versión. Y la que a mí más me llamó la atención es, felices los que están tristes, porque Dios mismo los consolará. ¿Esa es la versión? Versión de la palabra. La palabra. Es una versión española. Español. Interesante. Bueno, 2 palabras que vamos a analizar desde su raíz. Ya todos conocemos la palabra bienaventurado, pero la recordamos. Por ejemplo, en la versión de que leo yo Evelyn, la palabra bienaventurado no cita así, sino cita como ¿cuál? Dichosos. En la versión de Esther. Afortunados. Y en la versión que les hablo, que es la versión española, felices. Ya. Pero en el original es Macarios, que es bienaventurados. Macarios. 2 palabras más. Es la palabra llorar. ¿Ya? Bienaventurados los que lloran. ¿A qué se estaría refiriendo el Señor? ¿Por qué una persona puede llorar, Evelyn? De tristeza. Espérame, tristeza. Vamos con Esther. De dolor. De dolor. ¿Qué otro aspecto? Aflicción. Aflicción. De alegría. De alegría. Muy bien. Ya están aportando ahí. ¿Ha llorado usted con todos esos asuntos que dijeron nuestras hermanas? Sí. Yo creo que sí. Y las 4 y hay otras más, ¿verdad? Pero todos lloramos. Pero ¿ese es el llanto que se estaba refiriendo Jesús en esta bienaventuranza? Entonces hicimos la investigación. Nos fuimos a Israel. No. Viaje con mi hermano Carlos. No, para nada. Día de salida. Fuimos
a los libros, fuimos a los diccionarios, hacemos un estudio muy serio, muy formal, y encontramos que la palabra llorar viene de una palabra griega que es pensea, que significa dos cosas: aflicción y luto. Aflicción y luto. Así que descartamos ese cuarto punto que dijo Esther. Llorar de alegría. Llorar de alegría. No estaba el Señor Jesús pensando en eso. Estaba pensando en dos cosas. Estaban pensando en la aflicción. Entonces, pregunto. Bueno, antes de preguntar. ¿Qué nos genera el luto? Creo que el luto lo entendemos perfectamente. Y a ver, ¿cuándo fue la última vez que ustedes estuvieron de luto? Yo el 24 de marzo. Hasta la fecha tiene. Ujú. No, ya hace años. Hace años. Pero has estado en luto. Sí. Por supuesto. Bueno, todos tenemos esa experiencia directa e indirectamente. Y a veces huimos, no deseamos, pero todos sabemos que eso es un destino, naturalmente hablando, inevitable, ¿verdad? Alguien dijo por ahí que cuando uno nace ya se está muriendo. Es decir, porque ya entra la cuenta regresiva de los días de vida físico. De eso nos estamos refiriendo. Creo que el impacto más cercano que tenemos de luto que fue bien impactante fue el año de la pandemia, ¿no? Ujú. Pues tuvimos muchas personas conocidas que fallecieron, ya no están con nosotros. Aquí en la radio tuvimos 2 decesos tristes, dolorosos, miembros de junta directiva que pues pasaron a la presencia del Señor, y cuando nos dieron la noticia, pues es que no lo podíamos creer. Ayer los estábamos saludando y ni habían pasado 15 días y Y ya los estaban enterrando. claro. Y así en la pandemia surgieron historias, ¿no? Ujú. Yo tengo por ejemplo, la historia de un amigo en la iglesia que enterró a su esposa el día jueves y el sábado estaba enterrando a su hijo de la misma semana. ¿Ya? Historias que provocan aflicción. Luto. Luego, para pasada Semana Santa, estuve acompañando a un hermano, una familia amada, que estaba enterrando a una esposa en el caso de él, y a una madre en el caso de ellos. Muy confundidos porque en un asunto, en una operación de extirparle un Un tumor cerebral. sí. Ya no regresó del Coma inducido. exactamente. Es médico aquí nuestra querida. Términos médicos, no sé hermano, no sé por qué anda muy médico. Cuando lo duermen a uno, ¿qué es, hermano? Así, le ponen anestesia. Entonces, No se sabe. esta familia había, miren, se los voy a contar porque es una realidad. Habían recibido una expectativa de alguien que habló en nombre de Dios, que no iba a morir. Y al final murió. Entonces eso fue un impacto doble. Primero porque ellos pusieron su fe en esa palabra, Ujú. ¿ya? Y al verse que no se cumplió era terrible, que hasta hoy en día por ahí hay un par de los miembros de la familia que están sentidos con Con la ese persona que lo contexto, ¿verdad? Qué bueno que con la persona, Con Dios mismo. Con con Dios mismo,
así hay gente. Hay gente que no acepta que se haya muerto un miembro de la familia, sino pues definitivamente se pelean con Dios y le echan la culpa a Dios, ¿verdad? En mi caso me tocó, falleció mi hermana ya hace años. Yo recuerdo que llegaron a avisarme como a las... mi hermana falleció entre 3 y 4 de la mañana. Me comentaron como a las 8 de la mañana, me llegaron a decir a mi casa que había fallecido mi hermana. Y vivíamos como a media hora de camino, ¿verdad? 8 de la mañana me dijeron, y yo no me quería ir. Y me dijeron, pero si ella la están velando, la van a velar en tal lugar. Y yo, no. Y él me decía en mi casa, vamos a ver a tu hermana, vamos a ver a tu mamá. No, es que es mentira, y es mentira. Y yo llegué al velorio hasta la 1 de la tarde. Cuando llegué a donde lo estaban velando, me dijeron, venga, pase, aquí está su hermana. No, aquí saber a quién están velando. Y yo me fui hasta la casa de mi mamá. Y mi mamá llorando, mi hija, sí es cierto. No, ¿dónde está mi hermana? Es mentira. O sea, no lo acepta uno, cae en ese nivel de que no. Entonces me dijo mi mamá, vámonos, y la fuimos a ver. Yo la vi en la caja y yo decía, levántese. O sea, uno no lo cree, claro. Llega a ese punto, ¿verdad? Son experiencias que ese tramo llamado luto deja y que todos en algún momento vamos a enfrentar. Pues precisamente a eso se estaba refiriendo Jesús cuando dijo bienaventurados los que lloran. No estaba en sí pensando en el hecho de derramar lágrimas, pensaba en el hecho de ese profundo sentir que alguien experimenta, número uno, cuando pierde a un ser querido, doloroso. Solo aquel que pasa por eso lo entiende. Y hay nadie más. Nadie más entiende el dolor de las personas más que Dios. Pero también Jesús estaba pensando en otra cosa. Estaba pensando en la aflicción. Entonces yo quiero preguntarles, ¿qué cosas afligen al hombre, a las personas? Una enfermedad. Las enfermedades nos ponen en aflicción. ¿Qué más? Las deudas. Las deudas. ¿Qué más? La escasez. La escasez. ¿Qué más? Un accidente. Los accidentes, los problemas familiares. ¿Ya? También en eso estaba pensando el Señor Jesús cuando decía llorar. No es a la acción, sino lo que te genera el llanto. El llanto, que puede ser la pérdida de un ser querido o puede ser la aflicción provocada por todo lo que ahorita comentamos. A eso se estaba refiriendo. Entonces, también nosotros hemos pasado por ese camino, el camino de la aflicción, de una u otra manera. ¿Ya? Yo recuerdo el día de la operación de mi hija, por ejemplo, que para mí fue muy estresante. Entré en aflicción. ¿Ya? Y seguramente ustedes tendrán experiencias. Recuerdo, por ejemplo, una aflicción familiar hace años que me recordé precisamente ayer del famoso evento deportivo que ocurrió en la zona 5, ¿verdad? Un evento deportivo que jugaba la selección. Resulta ser que ustedes supieron que hace años hubo una avalancha humana porque estaba jugando o iba a jugar la selección. Esa vez mi cuñado y mi hermana estaban de novios, decidieron ir. Mi hermana le pidió permiso a mis padres. Papá, da bata, bueno. Ya estaban comprometidos, ya. Y se fueron. Cuando yo regreso a mi casa, encuentro la aflicción, mi mamá llorando, mi papá orando. ¿Por qué? ¿Y qué pasó? ¿Qué esto? ¿Qué fue, verdad? Otra hermana llorando. Resulta ser que ya estaban las noticias y ahí se miraban los cuadros de muertos y
y en ese momento no habían celulares, pues, ¿verdad? Y uno piensa Lo peor. Lo peor. Y peor que pasaba el tiempo y cero llamadas. La única llamada era la del teléfono normal, ¿no? Era cuando decían, ya desalojaron y nada de llamadas. Una aflicción. Yo mismo me afligí, hasta fui a mi cuarto y yo no podía, ya estaba pensando, ya hacía enterrando a mi hermana, ¿verdad? Y Señor, y llorando hasta cuando la llamada. Ahí estaba mi hermana, que pues sí, estuvo cerca del evento ese, pero como mi cuñado era médico, ¿ya? Él se prestó a ayudar, ¿ya? Y pues estaba metido en ese rollo, porque uno solo conoció o vio a los muertos, pero vieron heridos y gente que necesitaba, que entró en shock. y exactamente. Por eso es que se desatendieron de avisar a la casa. Solo es un ejemplo. Ellos ayudando y ya otros pensando Sí. en el entierro. Solo es un ejemplo de las aflicciones que nos pasan, ¿verdad? Esa es una de tantas. De tantas. Ujú. Cuando alguien recibe una llamada Sí, eso es y duro. que lo están extorsionando, Sí, es feo. eso. ¿ya? Eso es terrible y una aflicción. Pero el Señor dice, con esos ejemplos y otros muchos más, ustedes pueden estar felices. Y uno dice, ¿pero cómo? Aquí vamos a entender. Entonces, vamos a la palabra. Otra palabra clave en esta no solo es la palabra llorar, sino es la palabra consolación, que es el cierre del mismo versículo. Y aquí vamos a entender el cómo. Es una palabra que también la estudiamos y fuimos a los diccionarios y vimos que es una palabra que en el original es una palabra griega que es parakalea. Parakalea. De ahí se origina la palabra paracleto. Y paracleto es la palabra griega la cual se nombra al Espíritu Santo. ¿Ya? Cuando ustedes escuchen mencionar el paracleto, se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios. Y paracalea, ¿qué significa? Entonces aquí viene el significado. Solo quería que ustedes pudieran entender Los dos términos. la relación que tiene esta palabra paracaleo con el paracleto. Porque cuando uno piensa en consolación, a mí lo que viene a mi mente es cuando uno va a acompañar a un doliente, ¿ya? ¿Y qué dice uno? Le pone la mano en el hombro. Una palmadita. Una en la palmadita. ¿Y espalda. qué le dice uno? Consolación, le dice uno. ¿Cuánto lo siento? Resignación. No somos ¿Ya? nada. Esa es Ese es el chiste. otra forma de Y nos que conocíamos. hasta bromas han hecho de esa frase, ¿verdad? Pero uno intenta consolar, Ujú. ¿ya? Usted ve a un niño llorando, Ay, sí. dice, ay, no llores, y lo abraza, está intentando consolar. O va a tomar tu dulce, le dice, para tu agüita, y prueba la chilinina, ya se le va el ¿cómo se llama? El llanto. Uno intenta consolar. Ahora, fíjense lo que significa el paracaleo, porque esa es la acción, a eso es lo que estaba apuntando, y entonces vamos a entender por qué tiene conexión con la persona del Espíritu Santo. Paracaleo significa muchas cosas, y que a través de esas cosas Dios consuela. En primer lugar, orar. En segundo lugar, algo muy parecido, rogar.
Ahí eso nos conectan a qué cosas, a la oración. Entonces, ¿cómo el Señor nos consuela? Orando. Orando. Rogando, suplicando. No sé si me explico. ¿Y cómo es que una oración me va a consolar? Porque el que consuela en sí no es la acción. El que consuela es el Espíritu Santo a través de la acción. El Paracleto. Por eso es que de ahí del Paracletos se deriva la palabra paracaleo. Entonces, cuando Jesús estaba pensando en el paracaleo, en la consolación, ¿en quién estaba pensando? En el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Por eso que Pablo le llama en una de sus cartas el perfecto consolador. Porque uno intenta consolar con sus palabras, pero uno quisiera meterse al corazón de la gente, meterse a la mente de la gente. Eso no se puede, humanamente hablando. Pero hay alguien que sí puede. Es el Espíritu Santo. Entonces cuando uno ora, entonces uno abre la puerta para que el Paracleto, el perfecto consolador, haga su trabajo. O sea, que uno está más dispuesto a recibir la consolación. Claro, ora. es el escenario para consolar. Y no solo cuando uno ora como afligido, sino cuando alguien más está orando por uno. O uno ora por él. Exactamente. O sea, ¿qué les quiero decir? Que a veces uno dice, ¿y cómo puedo ayudarte para que pase tu aflicción, tu luto? Acompáñalo sin palabras. Y ora en silencio por él. Y deja que el Paracleto, que el Espíritu Santo, actúe, haga su trabajo. Pero él no es cristiano. Aquí hablamos de otro tema. Estoy hablando de aquellos que tienen esa comunidad y esa relación con el Espíritu Santo. Pero hay más. Paracaleo, no solo significa orar, rogar, sino significa alentar. Y hay otro significado más, amonestar, y ese me llamó la atención. Porque a veces el consuelo requiere de amonestación. ¿Cómo es que amonestando consuelo? ¿Saben qué me viene? Las palabras de la pregunta de Jesús a un Pedro triste y desconsolado después de haberlo negado. ¿Qué le preguntó Jesús? Pedro, ¿me amas? ¿me amas? Eso haber sido Tremendo. palabras que lo confrontaron, porque otra forma de entender amonestar es confrontar. Pero eso lo estaba sanando. Vaya. Y hay amonestaciones, hay confrontaciones que son sanadoras. La prueba es Jesús. Por ejemplo, otro es cuando Pablo le dice a Dios, Señor, sáname este aguijón que tengo. ¿Y saben qué le dice Dios? No, pero yo te voy a ayudar. Mi gracia. O sea, eso fue, uno a veces piensa que Dios nos va a decir todo sí, ¿verdad? Y Pablo, el gran apóstol, recibió un no de Dios. Pero recibió después la consolación. Entonces, ¿alguna vez los han consolado de esa manera? Yo creo que, por lo menos registro en mi corazón, personas que me han hablado, que me han golpeado con una palabra. No hablo de insultos, no. Hablo de palabra de Dios que golpea el corazón, que lo desnudan a uno, que lo quiebran a uno, pero que son muy sanadoras. De esa manera, Dios también trae consolación. Interesante, ¿verdad? Pero no solo eso significa el paracaleo,
significa animar, y bueno, y ahí ya vienen una serie de sinónimos. Entonces, no olviden, orar, rogar, alentar, amonestar y animar. Es increíble cuando yo estaba estudiando eso, y cómo las formas diversas, cómo Dios trae consuelo a mi corazón. Y a veces uno cree que va solo espiojito, ¿verdad? O un abracito. O un abracito. A veces sí, pero a veces Dios nos va a llevar a terrenos un poco más inexplicables, pero ahí está sanando el Señor. Quizás usted que nos está escuchando ha pasado tiempos duros, tiempos que, pero ¿por qué no me entienden? Dice, pero ¿por qué? Yo necesito amor. Pero quizás esa experiencia que ha sido dura, si viene de Dios, téngalo por seguro, que es algo para sanar y para traer consuelo a su corazón. Así que, hermanos, interesante esta bienaventuranza. Ahora entienden por qué ahora ya entiendo lo que dice la versión de la palabra. Felices los que están tristes, porque ¿cómo puedo yo recibir esa experiencia de ser animado, exhortado, consolado, que alguien ore por mí, que alguien interceda por mí? A través del Espíritu Santo en medio de una aflicción. Entonces, cuando usted esté en una aflicción, usted está en el escenario perfecto de ver la mano de Dios consolando. No lo va a dejar. A eso se refiere, Dios no te va a dejar, porque uno piensa en alguien que está a la par. Y no, Dios no está a la par. Dios está dentro de nosotros haciendo esto. Y va a usar diversas dinámicas. Espero en Dios entonces que esta bienaventuranza nos aliente, principalmente los que han estado afligidos, principalmente los que han estado experimentando luto. Dios quiere consolarlos, los está consolando. Hay gente que está orando por usted, hay gente que está rogando al Señor por usted, hay gente que lo ha ido a buscar porque tiene una palabra de Dios para usted, y tal vez uno dice, no quiero platicar con nadie. No olvide que el paracaleo de Dios, la consolación del Señor, está activa y quiere animarle, quiere traer ese consuelo para su vida. Vamos a ir a una pequeña pausa, y de esta bienaventuranza hay unas 3-4 cosas que quiero comentar o hacer unas acotaciones para luego ya cerrar nuestro discipulado. Regresamos. Un simpatizante del Evangelio busca servirse de Jesús. En cambio, un discípulo de Jesucristo sirve a Jesús sin condiciones. Hay más de El Discipulado. Continuamos, amados hermanos. Si usted nos está escuchando en directo, pues gracias por estar fieles ahí todos los días viernes a partir de las 14:30 horas. Siempre estamos aquí para servirles, y para quienes nos siguen a través de las redes sociales en diferido, pues no solo nos escuche, sino también comparta. Tiene esa función en YouTube, en Facebook, en Twitter, tiene esa función de compartir. Envíeselo a más de alguien que va a ser de mucha edificación. Bueno, ¿cómo han sentido esta bienaventuranza? A ver. Muy bonita, muy edificante. También es importante a quien llega, digamos, a consolar a quien está triste y le dicen, no quiero nada. Como dice usted, es importante callar y orar en silencio. A veces uno está triste y lo único que quiere es que haya alguien a la par, ¿verdad? Y le empiezan a hablar, no hables, quédate calladito, ¿verdad? Eso fue lo que hicieron los amigos de Job. Uh-huh. Se estuvieron, si no estoy mal, 7 días donde estuvieron ahí, no les dijeron nada. Exacto. ¿Ya? Uh-huh. Y eso fue de gran ayuda para Job. Aunque después, cuando abrieron la boca, ya la abrieron por ¿Ya algo. para qué? lo acusaron de que De todo. ¿verdad? Pero bueno, así es. Y es interesante poder ya, cuando uno va estudiando más a profundidad, descubrir que
el consuelo proviene del Espíritu Santo. El perfecto consuelo. El perfecto consuelo. Y que es importante orar para ser consolados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y qué maravilloso saber que en medio del sufrimiento, del luto, de la pérdida y del dolor, Dios envía a su Santo Espíritu a consolar la vida del hombre y de la mujer. Exacto. Muy bien. Profundo, maestro. La Biblia, ¿Aprendimos? la Biblia es bien profunda cuando uno con seriedad se acerca a ella, con esa... Ahora, ya se dieron cuenta que ese sufrimiento, ese llanto, no es cualquier llanto, es un llanto específico. Quiero hablarles quiero hablarles del llanto que no equivale a esto. Llorar por llorar. No es cualquier llanto, y ya vimos el llanto que es. Sí, ¿Cuál por es sufrimiento y por luto. el luto? ¿Cuál es el otro llanto que no abarca esta bienaventuranza? El llanto por alegría. El llanto por alegría es uno de ellos, pero es el llanto del fracaso. Ojo, llanto del fracaso. ¿Por qué del fracaso? Porque no aplica, ¿verdad? No aplica. Porque el fracaso, uno fracasa la mayor parte por necio. Malas decisiones. Malas decisiones. Por desobediente. Por desobediente. De eso no está hablando este consuelo. Es un consuelo específico. ¿Ya? Es un consuelo que no es para todos. Es un consuelo que está para gente específica con experiencia específica. Repito, hay muchos que fracasamos en la vida, que tenemos pérdidas, pero es por necedad, por desobediencia, por orgullo. Y entonces ya cuando nos vemos en esa experiencia, pues de plano tenemos que rendirnos y llorar. Ese es uno, ese es otro, mejor dicho. Lo otro es el llanto que a veces el mundo se lamenta por las desgracias. A ver, uno a veces dice, ay, pobrecito, y hay gente que hasta llora. De eso no está hablando ese consuelo. Así como cuando se cayeron las Torres Gemelas, ¿verdad? Que vimos tanto dolor y sí, mucha gente se conmovió y empezó a llorar. Pero sí, había llanto. Bueno, también llanto por luto. Llanto por luto, pero hablo de, ay, ese pobrecito. Y nosotros pudiendo hacer algo. Solo eso decimos. Solo eso decimos. Ese es el llanto que no equivale. Es llanto por desgracias. Es el lamento por desgracias, pero que uno no... Pues solo lo hace, pero al final... No hace. No hace. Sí, porque no toma acción uno. Exactamente. Así que, hermanos, esa es la primera acotación que quiero hacer. No es un cualquier llanto. Es un llanto que viene, y ahorita lo vamos a ver más en específico, pero este tipo de llanto que ahorita hablamos es un llanto que es muy superficial, ¿no? Es un llanto, a veces los que fracasamos lloramos más por orgullo, porque no nos salió las cosas como nosotros queríamos, más que por un lamento espiritual, ¿me entiende? La gente a veces llora no por arrepentimiento genuino, sino llora porque necesita sacar su enojo, necesita sacar su frustración, entonces llora. De ese es el llanto que no está hablando acá. Otra cosa es que esta bienaventuranza está ligada en la bienaventuranza anterior, en el verso 3. En el verso 3 aprendimos que son bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Aprendimos en esa bienaventuranza de que aquellos que reconocen su necesidad interna
Y entonces luego el Señor cita esta segunda bienaventuranza. Porque cuando nosotros estamos en una aflicción interna, es el mejor escenario para recibir consuelo. Por eso es que lo que comentamos en el punto anterior no es escenario interno, es escenario externo, ¿verdad? Mis fracasos, mi orgullo, mi lamento, pues eso es solo de afuera, por lo que veo. Si yo no hubiera visto un accidente, no me hubiera lamentado. Si yo no hubiera visto tal evento, no me hubiera lamentado. Mi vida siguiera la misma. Pero como lo vi, entonces me lamenté. Me explico. En cambio, el Señor está pensando en aquellos que tienen una aflicción interior, más que una aflicción exterior. No es como un llanto por un dolor de muela, digamos. Claro, eso es físico. Exacto. ¿Ya? Un dolor de muela no se compara a la pérdida de un hijo. Exacto. ¿Ya? Un dolor de cabeza o porque me robaron mi celular, no se compara a otro tipo de aflicciones. Entonces Dios nos dice, yo te voy a ayudar en tu verdadera aflicción, en la aflicción que realmente te quebranta y te tira al suelo. No aquellas aflicciones, entre comillas, que son más resultado de la vanidad y del enojo, ¿verdad? Entonces, escuche lo que dice, se los voy a leer, el profeta Joel capítulo 2, o bueno, si alguna de ustedes me lo puede buscar, Joel capítulo 2, versos 12 y verso 13, porque ahí nos habla del origen del verdadero consuelo y verdadero llanto, el cual Dios está dispuesto a traer consuelo. Escuchen, Joel 2, 12 y 13. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Noten que en el verso 12 hay una frase bien interesante. Rasguen vuestro corazón y no vuestros vestidos. Esa costumbre de rasgar los vestidos era una costumbre muy judía, la cual cuando un hombre estaba triste, una persona estaba triste, se rasgaba. Entonces la gente miraba, ve, pobrecito, él está afligido. Era para que los vieran. Mira, entonces. En cierto aspecto, pues tenía, digámoslo así. Así mostraban su aflicción. Así mostraba. Pues. Pero no era la acción que el Señor esperaba. No. Pues socialmente, pues cada quien tiene sus costumbres, ¿verdad? Y el Señor no. Cada cultura tiene su forma de enfrentar la tristeza. Pero decía, si vas a rasgarte algo, rásgate tu corazón. ¿Por qué el Señor prefería que la acción fuera interna y no externa? Pues precisamente por lo que acabamos de explicar. Porque hay aflicciones que de verdad sí son aflicciones. Y hay aflicciones que no son aflicciones. Es como cuando decimos, por eso estás llorando. Como le decimos a un niño. Claro. Y por eso llora. Sí, bueno. En el tamaño de un niño es grande lo que está padeciendo. Pero el tamaño pero la realidad es otra. La realidad es que tiene sentido lo que el adulto le dice, por eso no se llora. No en el aspecto de en sí la acción de llorar, sino que le está diciendo te vas a encontrar con otros eventos en tu vida que de verdad sí te van a golpear. ¿Cómo nos dirá Dios a nosotros cuando lloramos por cualquier cosa? Ojalá si lloraras delante de mí, cuando buscaras arrepentimiento. Eso te diría Dios, y me diría Dios. Nos diría Dios a todos. Nos diría Dios. Nos diría, llorás porque perdió la selección. Llorás porque no quedó tu candidato.
Llorás porque tuviste una pérdida económica, pero ¿por qué no llorás por el pecado? Ujú. Pero hay gente que sí llora por eso. Y entonces ahí equivale, te voy a consolar. Ahí sí. Ujú. Un ejemplo de eso es David. David cuando pecó y fue confrontado por el profeta Natán, él reaccionó y escribe el tan famoso Salmo 51, que es profundo en su lectura. David ahí dice, devuélveme el gozo. Estaba afligido, estaba llorando. ¿Pero por qué lloraba? ¿Porque lo regañaron? No por su pecado. Porque había ofendido a Dios. Ese es el tipo de aflicción que Dios está esperando consolar. Una más y con esto terminamos. La tristeza del mundo, escuchen lo que les voy a decir, la tristeza del mundo es egoísta. Es egoísta porque la tristeza del mundo no tiene nada, la tristeza del mundo no tiene nada que ver con Dios. ¿Ya? Pero la tristeza según Dios es provocada por alguien que reconoce su necesidad de Dios. En cambio, repito, la tristeza del mundo es muy distinta. El mundo se entristece por cosas tontas. Pero la tristeza de Dios es alguien de un corazón que reconoce que necesita de Dios. Y tenemos el ejemplo de Judas y Pedro, que tuvieron una misma experiencia, experimentaron una misma tristeza. Pero quien recibió consolación fue Pedro. Y Judas no la recibió porque él prefirió rasgarse sus vestidos y no rasgarse su corazón. En lugar de su corazón. ¿Ya? Pedro eligió pedir perdón. Rasgar su corazón. Rasgó su corazón, enfrentar su pecado, ser confrontado con me amas. Y Judas se acercó a los no correctos, digamos, a los que le habían... Judas hizo un montón de cosas, pero él pensó que ir a quitarse la vida le iba a solucionar esa aflicción que tenía. Y no recibió consuelo porque no buscó el lugar correcto para recibir consuelo. Entonces repito, rasgó sus vestidos, pero no rasgó su corazón. Así que hermanos, qué bonito es que si nosotros tenemos la correcta aflicción, no vamos a dejar de experimentar el consuelo del Señor. Dios va a enviar, no sé qué va a enviar, pero va a enviar algo. Ángeles, personas y su Santo Espíritu allí en la intercesión, en el ruego, no va a faltar el consuelo. Pero es un consuelo que nace de un corazón que de verdad duele, no por orgullo, no por pecado, sino porque hay un genuino sentir. Y Dios promete que van a ser aquellos que tienen el Paracleto, el Espíritu Santo. Por eso ahora ya entiendo. Felices los que están tristes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos al Espíritu Santo y claro, vamos a experimentar tristeza, pero a la vez vamos a experimentar felicidad, porque vamos a recibir el perfecto consuelo. Amados hermanos, esto es muy motivante y ha sido muy enriquecedor el haber podido compartir un capítulo más de este estudio de el discipulado en la serie Las Bienaventuranzas. Un par de conclusiones al venir de un pequeño corte de parte de nuestras hermanas y con esto cerramos. Un simpatizante del Evangelio se desanima fácilmente. En cambio, un discípulo de Jesucristo persevera hasta el fin. Sigamos aprendiendo en el discipulado. Bueno, mi conclusión es qué hermoso saber que en medio de la aflicción, del luto y de la pérdida,
hay un verdadero consuelo a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y que como humanos debemos acercarnos al Señor. Muchas veces corremos con el vecino, con el tío, con cualquiera, pero lo principal es, como dicen, doblar rodillas y hablar con el Señor, que Él es nuestro Consolador, que Él está con nosotros para ayudarnos en todo momento. Que así sea. Si usted está pasando por un tiempo de aflicción, vaya a la fuente correcta. El consuelo es un dolor interno que puede ser provocado por muchas cosas, pero lo que Dios quiere es, primero, que usted tenga una vida, una comunión con Él. Por ahí va a empezar el Señor primero. ¿Cómo está su comunión con Él? Si su comunión está bien, va a encontrar ánimo, consuelo en medio de esa aflicción. Pero si su relación con Él no es correcta, entonces ahí el consuelo va a ir en relación a un corazón arrepentido. Que Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado en este discipulado. Los esperamos en el próximo de la serie. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Bea.